La jugada maestra de Trump golpeó a Europa en su punto más sensible: soldados, energía y dinero. Este jueves 7 de mayo de 2026, la crisis se agravó después de que Washington avanzó en la retirada de al menos 5.000 militares estadounidenses de Alemania, mientras Italia y España quedaron en la mira por negarse a brindar apoyo firme a las operaciones relacionadas con Irán y el estrecho de Hormuz. La presión no vino en forma de discurso vacío, vino en forma de tropas saliendo, bases amenazadas, economía local temblando y gobiernos europeos corriendo para apagar incendios diplomáticos. Alemania, ya frenada por años de debilidad económica, ahora ve a ciudades enteras temiendo perder ingresos, empleos y la presencia militar estadounidense. Italia, comandada por Giorgia Meloni, intenta evitar que el castigo llegue a su territorio. Y España, bajo Pedro Sánchez, se ha convertido en símbolo de Europa, que quiere protección estadounidense pero da un paso atrás cuando un socio pide ayuda. El movimiento comenzó con la disputa en torno a la seguridad en el Golfo. Ya te voy a contar todo eso, pero ahora vas a querer estar suscrito al canal para seguir bien informado. Información en tiempo real, con la mejor calidad periodística jamás vista, con el más alto estándar de credibilidad. Milson Alves. Con el conflicto en Medio Oriente presionando el petróleo, el gas y las rutas marítimas, Trump exigió que los aliados de la OTAN ayudaran a proteger el paso por el estrecho de Hormuz. La exigencia tenía una lógica simple: si Europa depende de energía que pasa por áreas críticas, también necesita asumir el costo, el riesgo y la responsabilidad. Pero cuando la respuesta fue débil, Washington cambió el tono. Alemania criticó la estrategia estadounidense. En Irán, Italia intentó mantener el equilibrio entre Trump, el Vaticano, Israel y la opinión pública interna. España ya había rechazado el uso de bases para misiones relacionadas con... El resultado fue inmediato. Trump empezó a tratar la presencia militar estadounidense en Europa como instrumento de presión y no como una obligación automática. En Alemania, la retirada prevista afecta a un símbolo de la presencia estadounidense desde la Guerra Fría. Wilczek, en Baviera, alberga la Rose Barracks y la Segunda Caballería Stryker, una de las estructuras militares estadounidenses más importantes en suelo alemán. Para Washington, retirar soldados de la ciudad es un golpe económico. El comercio, el alquiler, los restaurantes, los servicios, los empleos civiles y la recaudación local dependen de la circulación de los militares estadounidenses y sus familias. Reuters mostró que los residentes y las autoridades locales temen un impacto profundo si la salida se confirma. No se trata solo de defensa, es salario, consumo e impuestos. Al irse, junto con los uniformes, la presión pesa aún más porque Alemania ya venía débil. La mayor economía europea se contrajo un 0.2% en 2024, en la segunda caída anual consecutiva, algo que expuso la pérdida de fuerza industrial, la energía cara y la dependencia de las exportaciones. En 2026, los institutos económicos alemanes recortaron la previsión de crecimiento al 0.6% y la expectativa para 2027 cayó al 0.4%. O sea, Trump eligió un momento en el que Berlín no tiene margen. El gobierno alemán puede quejarse de la presión estadounidense, pero la realidad es dura. La economía está sin impulso, la industria está bajo presión y la pérdida de bases estadounidenses amenaza a comunidades que se acostumbraron a vivir bajo el paraguas militar de Estados Unidos. Italia entró en alerta. Por otra vía, Giorgia Meloni intentó mostrar distancia de Trump en temas delicados, especialmente después de la crisis con el Vaticano. Conflicto en Irán y la suspensión del acuerdo de cooperación en defensa con Israel. Pero cuando Trump sugirió que podría retirar tropas estadounidenses también de Italia y España, Roma cambió el tono. Meloni declaró que no apoyaría una retirada estadounidense y programó una reunión con Marco Rubio. Durante la visita del secretario de Estado a Roma, el mensaje fue claro. La primera ministra italiana sabe que enfrentarse a Trump puede generar aplausos internos, pero solo por unas horas. Pero perder la protección y la presencia militar de Estados Unidos tiene un costo mucho más alto. La situación política de Meloni también se volvió más difícil después de la derrota en el referéndum sobre la reforma judicial en marzo de 2026. Los votantes italianos rechazaron la propuesta apoyada por el gobierno en una derrota vista como un fuerte golpe político. Para la primera ministra, la reforma pretendía cambiar puntos de la estructura del poder judicial, pero el rechazo le dio nuevo impulso a la oposición.
y mostró que Meloni ya no recorre Europa como una líder intocable. Ahora, con Trump amenazando con cambiar la presencia militar estadounidense, ella enfrenta presión en dos frentes: dentro de Italia, donde necesita mostrar independencia, y fuera de ella, donde necesita convencer a Washington de que Roma sigue siendo un aliado confiable. España se convirtió en otro objetivo porque ya había rechazado el uso de bases para operaciones relacionadas con Irán. En marzo, Trump amenazó con cortar el comercio con Madrid después de que el gobierno español negara acceso militar para misiones estadounidenses. Ahora, con la retirada de tropas en Alemania y la amenaza sobre Italia y España, Sánchez aparece como ejemplo del aliado que acepta el escudo estadounidense, pero resiste cuando el precio político aumenta. España alberga a miles de militares estadounidenses y bases estratégicas en el sur, especialmente en Rota y Morón. Incluso sin una decisión final, la posibilidad de recorte ya provoca temor en regiones que dependen de contratos, empleos y movimiento económico ligados a la estructura militar de Estados Unidos. Los números ayudan a entender por qué la jugada asusta tanto. Datos citados por Reuters muestran que, en diciembre de 2025, Estados Unidos mantenía cerca de 68,000 militares en bases permanentes. En Europa, Alemania concentraba 36,436 militares, Italia 12,662 y España 3,814. La OTAN ya había sentido ese cambio en 2025, cuando los aliados aceptaron aumentar el compromiso de inversión en defensa al 5% del PIB hasta 2035. La declaración oficial de la Cumbre de La Haya definió que el 3,5% se destinaría a exigencias centrales de defensa y el 1,5% a áreas relacionadas con la seguridad, como infraestructura e industria de defensa. Ese acuerdo fue presentado como un avance histórico, pero para Trump, una promesa lejana no sustituye la acción inmediata. Cuando la guerra en Irán presionó rutas, energía y comercio, él usó la crisis para probar quién realmente acompañaría a Washington un momento de riesgo. El impacto energético también pasa al centro de la crisis. Con el conflicto en Medio Oriente elevando los costos del petróleo y el gas, empresas y gobiernos europeos empezaron a sentir un nuevo golpe sobre la inflación, la industria y el transporte. Reuters informó que Lanxess, gigante química alemana, trabaja con un escenario de petróleo entre 100 y 110 dólares por barril en los próximos meses, por causa de las tensiones en Medio Oriente. Este dato pesa directamente sobre Alemania, que ya perdió competitividad con la energía cara desde la ruptura del antiguo modelo, basado en gas ruso barato. Para Trump, ese es el punto de presión perfecto. Europa necesita la ruta, necesita la energía, necesita la protección, pero no quiere pagar el precio político de la seguridad. Y la OTAN empieza a enfrentar una pregunta incómoda. ¿Qué pasa cuando el principal financiador de la seguridad occidental decide exigir lealtad en público y castigar a quien no cumple? Esta disputa no nació ahora. En marzo de 2016, Trump ya decía que la OTAN era económicamente injusta para Estados Unidos y que Washington pagaba una parte desproporcionada de la defensa europea. Antes de él, Dwight Eisenhower ya había alertado a los aliados europeos en 1953 de que el pozo americano podría secarse, defendiendo que Europa asumiera más responsabilidad en su propia defensa. La diferencia es que Trump transformó una queja antigua en un mecanismo de presión directa. La historia muestra que una base americana nunca es solo una base militar. En Filipinas, en 1991 el Senado rechazó la renovación del acuerdo que mantenía bases de Estados Unidos y las fuerzas americanas abandonaron el territorio al año siguiente. Décadas después, Manila volvió a ampliar el acceso militar estadounidense ante el avance de China en el mar de China Meridional y las tensiones cercanas a Taiwán. En Corea del Sur, la presencia estadounidense también se convirtió en un acuerdo financiero permanente, con Seúl aceptando aumentar su contribución para sostener a las tropas de Estados Unidos. Estos ejemplos muestran que la presencia militar estadounidense siempre mezcla seguridad, dinero, soberanía y dependencia. Cuando Washington se va, aparece el vacío. Ahora, el siguiente paso es observar si la retirada alemana avanza dentro del plazo previsto y si Trump convierte la amenaza contra Italia y España en una orden concreta.
Si eso sucede, Europa perderá definitivamente el apoyo que sostuvo su seguridad durante décadas y será el escenario perfecto para Putin. Yo soy Milson Alves News y mi propósito es mantenerte bien informado con la verdad todos los días. Los enlaces de las noticias están en la descripción del video. Dale like a este video, suscríbete al canal y al final échale un vistazo a los comentarios para que estés aún más involucrado con la comunidad. Milson Alves.